Hermanos, esta mañana a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, donde estamos. Vamos a terminar esta serie de mensajes que le llamamos la membresía en la iglesia local. Queremos decirles, hermanos, que durante este mes de julio vamos a estar emitiendo los carnet nuevos, de todos los carnet que van a estar venciendo el próximo año en el mes del cumpleaños, ¿verdad? Como hablamos la vez pasada. Este mes vamos a emitirlos. Si usted tomó el curso de premembresía en los últimos 2 años, es probable que no salga el carnet, porque acuérdese que no es solo el curso, sino que es un proceso de membresía y es porque su carnet está en proceso, ¿verdad? Todavía, y por eso es que quizás no va a salir. Pero nosotros les vamos a llamar, vamos a reunirnos, les vamos a visitar para completar el proceso de membresía, que entre algunas otras cosas, pues no solo es el curso, sino que por lo menos esperamos 1 año, ¿verdad? Para ver si la persona se congrega fielmente y otros aspectos que evaluamos, si está bautizada, porque si alguien no se ha bautizado, ¿cómo le vamos a hacer miembro de la iglesia, verdad? No se puede, sería una contradicción. Y cosas como estas que vamos evaluando en el proceso para que podamos tomar una decisión como debe de ser, y que usted también esté seguro de que es el Espíritu Santo que le está guiando y le da la convicción de pertenecer a esta familia, ¿verdad? A esta comunidad. Y precisamente de esto vamos a hablar esta mañana. Vamos a centrarnos, hermanos, en esos versículos que aparece ahí. Hemos visto en el capítulo 20 de Hechos, hemos leído desde el versículo, ¿desde qué versículo, hermanos? Quiero llegar yo aquí, 17, ¿verdad? Desde el 17 hasta el final. Pero ahora, esta mañana vamos a centrarnos en los versículos 26 al 32. Cuando dice Pablo, hablándole a los ancianos de la iglesia en Éfeso, les dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dice, velad, acordándose que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarles con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y darles herencia con todos los santificados. O sea, el Espíritu Santo, les dice Pablo, los ha puesto como obispos. La palabra obispo, hermanos, como hemos hablado ya la semana pasada, tiene que ver con esa labor pastoral de sobreveer el rebaño, de ser un vigilante, pudiéramos decir, de ser un inspector, un supervisor, un auditor, de cuidar, de velar. Esa es la idea de la palabra obispo, ¿verdad? Es alguien que hace esto. Y la membresía nos provee también la ayuda para llevar a cabo esta función vital para el cuidado del rebaño, para hacer este obispado sobre el rebaño. Entonces Pablo les dice que ellos debían de estar apercibidos, despiertos, velando, para detectar, identificar rápidamente el error, el daño, el desvío de la iglesia, que normalmente comienza con una mala enseñanza, con una equivocada doctrina, una enseñanza errada. Y Pablo les dice en el versículo 29, yo sé, dice, que después de mi partida, ¿qué iba a pasar, hermanos? Iban ¿a qué dice? A entrar, dice, iban a entrar en medio de ellos lobos, dice, rapaces, y ellos debían de estar
listos, despiertos, sobreviendo el rebaño, para que cuando vinieran estos lobos, el rebaño no fuera dañado, el rebaño fuera protegido y ellos pudieran rápidamente denunciar el error, la falsedad que podía afectarles a la iglesia en Éfeso. Por eso el tema esta mañana, hermanos, es la membresía y la protección del rebaño. Ese es nuestro tema esta mañana, la membresía y la protección del rebaño. Hablamos de la necesidad de identificar, ¿verdad? La membresía y el rebaño fue nuestro primer tema. Luego hablamos la semana pasada la membresía y el cuidado pastoral. Y este es nuestro tema esta mañana, la membresía y la protección del rebaño. Porque dice Pablo, entrarán, dice. Y hermanos, no iban a entrar porque Pablo ya no iba a estar, ¿verdad? Porque ya el mismo Pablo había vivido esto, por ejemplo, en la iglesia en Galacia, ¿verdad? En la iglesia de Corinto y otras iglesias, Pablo había denunciado a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, a los falsos profetas. Pablo los denunció claramente. Y entonces él mismo lo había vivido, pero lo que él les estaba diciendo no es que esto no iba a ocurrir, sino que iba a pasar, pero que ellos como ancianos, como pastores de la iglesia, debían de estar haciendo su función de obispado para proteger al rebaño, de que esto causara el menor problema, el menor daño posible. En la parábola de la oveja perdida, se recuerdan allá en Lucas o en Mateo, en Lucas 15, Jesús dice que ¿quién de ustedes, dice, qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas, dice, y se pierde una de ellas, no deja las 99 y sale, dice, a buscar la oveja que se había perdido? Entonces, una buena pregunta que podemos hacernos en esa historia es, ¿cómo el pastor sabía que le faltaba una oveja, hermano? ¿Las tenía cómo? Contadas. Porque ¿cómo puede saber que le faltaba una si no sabía que eran cuántas las que tenía en su redil? 100. Y obviamente él, al finalizar la tarde, como es la costumbre, ¿verdad? Los que manejan animales, rebaños o ganado, al final de la tarde, cuando los vuelven a traer al redil, ellos los cuentan. Y entonces ahí el pastor se dio cuenta que faltaba una porque las tenía identificadas a cada una de sus ovejas. Y para eso nos ayuda la membresía. Porque ¿cómo vamos a poder proteger? ¿Cómo vamos a poder saber si no sabemos quiénes son? ¿Cómo vamos a saber cuando alguien nos falte? Cuando alguien ya no está o cuando alguien pues está pasando con esa oveja algo. Entonces, hermanos, pero vea su Biblia, el versículo 29 y 30 son los dos versículos donde nos vamos a centrar más. Vamos a centrar la lupa en estos dos versículos para hablar de la protección del rebaño. Pablo dice que debemos proteger al rebaño en esos dos versículos, hermano, particularmente de dos peligros. ¿Cuáles son, hermanos? Díganmelo usted, porque yo no quiero que usted piense que yo me lo estoy inventando. ¿Cuáles son los peligros que él les dice en esos dos versículos? Versículo 29 y 30, que ellos debían de proteger al rebaño. De los lobos rapaces y de quién más. ¿Quiénes eran nosotros mismos ahí? ¿Ah? No, ¿a quién le estaba hablando Pablo? A los ancianos. Imagínense cómo nos deja ahí a los pastores, a los líderes, ¿verdad? Él está hablando a los pastores, a los ancianos, a los obispos de la iglesia en Éfeso. Y les dice, deben ustedes estar despiertos para proteger al rebaño de los lobos rapaces y deben de ustedes estar despiertos para proteger al rebaño de ustedes mismos. Entonces vamos a ver esas dos cosas esta mañana. Número uno, la protección del rebaño de los lobos rapaces. Dice, porque querrán entrar, dice. Entonces,
¿No es cierto, hermanos, que en las entradas de los lugares, qué ponemos en las entradas en los lugares y especialmente en nuestro país, hermano? ¿Qué ponemos en las entradas de los lugares? ¿Ah? Puertas, dirá. Pero además de las puertas, seguridad. Mire, pues ahí tenemos un guardia nosotros. No deberíamos de tener un guardia en la entrada a la iglesia, ¿no creen? Más que es un gasto. Pero ¿por qué lo hacemos, hermano? Por el peligro, por las circunstancias. Y en las puertas, en las entradas de los lugares, siempre se tiene cuidado. Cuando se quiere proteger el lugar, siempre se piensa en la entrada. Porque la entrada es un punto que hay que cuidar. Quienes entran, ¿verdad? Al lugar. Entonces, esa es la idea que Pablo está ocupando aquí. Pero él no está hablando de entrar al local de la iglesia. Él está hablando de algo espiritual. No está hablando de algo físico, de quién entró al culto, o quién visitó la iglesia, o quién vino. No, él está hablando de algo espiritual. Él está hablando de entrar en la comunión de la iglesia. Que la iglesia reciba a alguien, lo deje entrar a alguien, acepte a alguien a la comunidad de la iglesia local y que lo reciba como parte de ella misma. Entonces Pablo está diciendo, ustedes tienen que, como parte de su obispado, tienen que ponerle atención a la entrada. ¿Y cómo controlamos la entrada espiritual a la iglesia local? ¿Cómo, hermanos? ¿Con qué? Estamos diciendo, con un proceso de membresía. Con eso se controla la entrada espiritualmente hablando a la comunidad de una iglesia local. Y eso es lo que Pablo les está diciendo, que debían de ponerle atención. El proceso de membresía debe tener la capacidad de detectar a alguien que quiere entrar a la comunidad con el fin de hacer daño. Por eso la membresía, estamos diciendo y hemos dicho, es más que un curso. El curso no lo obliga a hacerse miembro, ni el curso nos obliga a aceptarlo como miembro. Amén, hermano. Ese es un proceso, debe de ser un proceso para conocer a la persona y que la persona nos conozca como iglesia también, que se dé cuenta quiénes estamos aquí y a ver si quiere casarse con nosotros, ¿verdad? Si quiere convivir con nosotros, si está dispuesta o dispuesto a aguantarnos un poquito, como dice la Biblia, ¿verdad? Que nos aguantemos los unos a los otros en el amor, dice, ¿verdad? ¿O no, hermano? Efesios capítulo 2, 3. Entonces, miren Judas solo tiene un capítulo, la carta de Judas, habla de esto que estamos diciendo. Judas, versículo 4, Judas está al final, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Dice el versículo 4, porque algunos hombres, dice, han entrado como encubiertamente. Está hablando de la comunidad, de la comunión de la iglesia. Y Judas dice, han entrado en medio de nosotros, en medio de la iglesia, encubiertamente. Hombres han entrado, dice, encubiertamente. O sea, se están haciendo pasar por ovejas, pero no son ovejas, son lobos, rapaces que no perdonan al rebaño. Dice, pero estos, dice Judas, son los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. O sea, esto es inevitable. Esto va a pasar. Siempre va a estar latente el peligro de que puedan querer entrar hombres o mujeres. Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Que dicen, como esa frase ya trillada, famosa de salvo siempre salvo. Eso es esto, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, ¿verdad? Dice, y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso nos da una buena ilustración lo que decía de tener un guardia aquí.
Y hermanos, durante la semana, algo que es importante porque a veces, aún los que trabajamos aquí a veces nos hemos molestado, ¿verdad? Porque hemos tomado ciertas medidas de seguridad, ¿verdad? Por ejemplo, a la hora que salen los alumnos, son nuestros hijos, son los niños de los hermanos. Y se cierra el portón por 15 minutos y hay ciertas cosas y a veces usted viene, digamos, durante el día y le pide identificación, el guardia a lo mejor no sabe que usted es miembro de la iglesia. Por ejemplo, ahí no ayuda el carnet porque nosotros le vamos a dar instrucción al guardia de que si alguien muestra su carnet de membresía es porque es miembro y es alguien confiable. Eso nos va a ayudar, por ejemplo, para algo tan sencillo como eso, ¿verdad? Pero no, nadie se moleste, aún aquí nosotros a veces nos molestamos. A veces cambian un guardia y hasta nosotros, ¿verdad? Nos para. ¿Y usted quién es? Nos ha dicho, a mí me han dicho más de alguna vez. Y yo no me tengo que enojar, porque él lo está haciendo, es su función, su trabajo. Entonces, un proceso de membresía, porque alguien pensará, ay hermano, pero la gente va a sentir feo, como que queremos investigar su vida. Y bueno, si a alguien no le gusta eso, no quiere ser transparente, hoy que está de moda eso de la transparencia, si no quiere realmente abrir su corazón, su casa y quién es la persona, pues nosotros no queremos tener comunión con personas que no son transparentes, ¿no creen, hermano? Porque esto es serio, son las almas, son las vidas de cada uno de ustedes, de cada hermano, que dice Pablo, los protesto hoy, los hago jurar delante de Dios, como hablamos 2 semanas atrás, de que ustedes van a hacer esto, van a cuidar. Entonces, hermanos, los falsos pastores, maestros, apóstoles, profetas que abundan hoy día en nuestro país y en el mundo, Pablo dice, son lobos rapaces que se introducen, se levantan. ¿Cómo lo hacen? Hablando cosas, dice, perversas. Es a través de su palabra, de su enseñanza, de la enseñanza de falsas doctrinas de demonios. Dice Pablo a Timoteo. Jesús dice en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro dice son lobos rapaces, son engañadores, son sensuales, son comerciantes, dice la Biblia. Le voy a leer algunos versículos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 17, dice, estos son fuentes sin agua, o sea, no tienen el Espíritu Santo, fingen estas cosas, tienen fe fingida, dice, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Son sensuales, hermanos, porque andan en su carne, son artistas, son actores que lloran y fingen y hacen tantas cosas. Judas, el mismo libro de Judas, versículo 16, dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Son aduladores. Estas personas son aduladores para sacar beneficio personal. Pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, dice, los sensuales que no tienen al Espíritu. Entonces, son engañadores, son sensuales porque andan en su carne, apelan a sus emociones, a su apariencia,
pero no hay realidad espiritual, dice la Escritura. No tienen el Espíritu, no tienen el agua del Señor. Y son comerciantes también, venden milagros, eso abunda, ¿verdad? Venden milagros, venden todo tipo de cosas, venden la palabra de Dios y venden milagros. Segunda de Pedro 2, capítulo 2, versículo 3 dice, por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, dice Pablo, no van a perdonar al rebaño porque son amadores de sí mismos y solo buscan su propio provecho, su propio beneficio, no el beneficio del pueblo de Dios. Entonces, todas estas cosas, hermanos, he leído algunos versículos. Y Pablo enseña, hermanos, que estas personas deben de ser denunciados públicamente con nombre y apellido. Los falsos, los lobos vestidos de oveja deben de ser denunciados con nombre y apellido. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2, versículo 17, dice, y su palabra carcomerá como gangrena, dice Pablo a Timoteo, de los cuales son Himeneo y Fileto. Y en 1 Timoteo 1:20, Pablo menciona, dice, Himeneo y Alejandro el calderero, dice después, a quienes entregué a Satanás para enseñarles a no blasfemar. Pero además, hermanos, dentro de estos falsos pastores maestros, hay otra categoría. Miren, en Gálatas capítulo 2, si me acompañan a Gálatas, yo los voy a esperar aquí. La diferencia con estos otros, hermanos, es que no son personas, dijéramos, con dones especiales, pero son los falsos hermanos, son los otros, falsos hermanos. Ahora, la diferencia entre un falso hermano y un falso maestro, pastor, son los dones que la persona tiene. Un falso pastor, un falso maestro es alguien dotado con capacidades para hablar, para enseñar, para predicar, para hacer estas cosas. Tienen capacidades de liderazgo, grandes capacidades de liderazgo quizás, pero son lobos rapaces. Pero los que aquí le llama Pablo falsos hermanos no tienen esos dones, pero de igual manera son dañinos para la iglesia. Y debemos de cuidarnos de estas cosas, dice Pablo. Gálatas 2, versículo 4. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a, ¿cómo, hermanos? A escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. A veces estos falsos hermanos, usan por ejemplo el legalismo para condenar a los hermanos y para ellos salir como que ellos son mejores, porque cumplen ciertas cosas de afuera, de apariencia, y entonces acusan y señalan a los hermanos. Estos son los que dijo Jesús que iban a entregarnos a los tribunales. En la escuela nosotros nos enfrentamos, poco a poco hemos ido limpiando, pero hay gente, padres de familia, que cualquier cosita ya dicen, pues lo vamos a demandar. Falsos hermanos, que no conocen, no tienen conciencia, no saben qué es lo que es la iglesia, no saben lo que estamos haciendo, entonces cualquier cosita, ahí lo vamos a demandar. Si es lo que dijo Jesús, lo vamos que hermano con hermano se van a entregar, pero ¿cuáles hermanos van a entregar a cuáles? A los falsos hermanos van a entregar a los verdaderos hermanos. Porque los falsos hermanos acusan fácilmente, entregan porque no tienen el Espíritu, no tienen el amor de Cristo. Y esa es la realidad espiritual que vivimos como iglesia. Y como pastores tenemos que cuidar, dice Pablo, al rebaño para que no sufra, hermanos, las consecuencias de estas cosas, para proteger la vida espiritual de las ovejas, del rebaño de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me estoy dando a entender, hermanos?
Pablo dice en 2 Corintios 11:26, hablando de todos los peligros que él enfrentó, dice peligros en el desierto, peligros en la ciudad, peligro de los gentiles, peligro de los judíos, peligro de los ladrones, peligro de ríos, y dice peligros entre falsos hermanos. Esa es una realidad. Entonces nosotros, primero como pastores, pero todo el liderazgo y cada uno de ustedes, hermanos, debemos de tener conciencia de esto y no ser, mírenme la seña, niños ingenuos que a todo le dicen sí. Así el hermano fulano y vive con otra mujer y le decimos hermano. Y a saber, es un gran ladrón y le decimos al hermano ladrón. Es alguien que anda peleando con todo el mundo y le decimos el hermano pleitista. Entonces, hermanos, vivimos un tiempo, Dios quiere pasarnos a otro nivel, amén, hermano, para que podamos ser de bendición en este país, que todos saben lo que Jesús hizo en la cruz, pero también la gente está cansada de los evangélicos. La gente en nuestro país está hastiada de los evangélicos por los falsos evangélicos, porque la iglesia no ha tenido discernimiento y los primeros responsables somos los pastores. Somos los pastores, hermano, los primeros responsables. Entonces, dice Pablo, para que protejan de los lobos rapaces. Pero miren, número 2, dice, de ustedes mismos. El rebaño debe de ser protegido de sus propios líderes. Imagínense, hermano. No es para que nos vaya a ver con sospecha a partir de hoy. La idea no es esa, pero eso es lo que Pablo les está diciendo. Yo no me lo estoy inventando. Ustedes tienen que cuidar y proteger al rebaño de ustedes mismos, les está diciendo. De su propio liderazgo. Deben de cuidar al rebaño de ustedes mismos. Pablo le está hablando a los propios ancianos de la iglesia. Porque les dice, de ustedes mismos se van a levantar hombres que hablen cosas que no deben de hablar. Y Jesús enseñó en aquella parábola, hermanos, el peligro que corremos todos los líderes de estas cosas. Les voy a leer. ¿Se acuerda la parábola del siervo infiel, del siervo malo? Allá en Lucas 12. Versículo 45, voy a leer nada más al 47. Dijo Jesús, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir. ¿Cómo puede decir alguien, mi señor tarda en venir? ¿De qué está hablando ahí, hermano? ¿De la segunda? O sea, alguien que conoce la doctrina de la segunda venida, pero la conoce distorsionadamente quizá. Dice, si el siervo, sea el líder, el pastor, el anciano, el siervo dijere en su corazón, o un hermano pues de la iglesia, mi señor tarda en venir, dice, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Dice, no, si el Señor ya saber si va a venir, y entonces comienza a maltratar a los hermanos, comienza a maltratar a las hermanas en la iglesia, y comienza a vivir una vida inmoral. Dice el versículo siguiente, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará, dice, duramente, y le pondrá con los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Los incrédulos. Imagínense lo serio de esto. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Jesús está diciendo, si un siervo a quien el dueño de la hacienda le encargó un trabajo, pero él dice, mi amo a saber si va a regresar, se fue lejos,
y entonces maltrata y se aprovecha de su trabajo, de su cargo, y entonces comienza a hacer cosas indebidas. Entonces dice, cuando venga el Señor, dice, Él lo va a castigar. Y la idea es, lo va a poner con los incrédulos, lo va a mandar al lago de fuego. ¿Cuántos pastores hoy día, hermano, serán puestos con los incrédulos? O sea, en el infierno, en el lago de fuego, cuando el Señor venga. ¿Cuántos? ¿Cuántos, hermano? Quizás muchos de los que salen en la televisión, conocidos, y van a ser castigados duramente, dice Jesús, por su infidelidad, por la infidelidad a su amo. Entonces mire el versículo 28 de Hechos 20, Pablo le dice, hermano, porque un pastor responsable, hermano, un líder responsable, debemos en primer lugar cuidar especialmente de nosotros mismos. Eso es lo que Pablo les dice. ¿Cómo van a cuidar al rebaño de ustedes mismos? Cuidándote tú mismo. Tienes que cuidar de ti mismo de una manera especial, les está diciendo. Versículo 28, ¿verdad? Cuiden de ustedes mismos, les dice. Por tanto, mirad por vosotros. Antes de ver por el rebaño, mira por ti mismo. ¿Cómo está tu vida? Constantemente chequéate a ti mismo, líder de la iglesia. Examínate. No vaya a ser que te comiences a desviar. Entonces, hermanos, por eso no podemos poner a un neófito, dice Pablo. No podemos imponer las manos con ligereza para ordenar ancianos en la iglesia. Y hermanos, una cosa que vale la pena mencionar aquí es que mientras alguien no se hace miembro de la iglesia, no deberíamos de ponerlo a servir, menos darle liderazgo. Si alguien no es miembro de la iglesia, ¿cómo le vamos a dar responsabilidad si no sabemos bien quién es? Amén, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque queremos ser estrictos. No se trata de eso. No queremos ser estrictos. Lo que queremos es andar en la voluntad del Señor. Queremos andar en la palabra de Dios, no en nuestras ideas, ¿verdad, hermano? Porque si andamos en la palabra del Señor, ¿cómo nos va a ir? Bien. Y si no le hacemos caso a la palabra de Dios, ¿cómo nos va a ir? Mal. ¿Y por qué la iglesia evangélica está así en nuestro país? Por esto, porque no hemos andado en la palabra. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Desecharon mi ley, dice el Señor. Y por eso la iglesia está como está. Y la gente está desilusionada de la iglesia, de los pastores. ¿Por qué? Por estas cosas. Porque le hemos dado entrada a la iglesia a un montón de falsos. Y nosotros mismos hemos dicho, es que son, pero algún problemita tiene pero el hermano, pero el pastor. No, lo que hay que decir claramente, no, ese no puede ser un pastor, ese no puede ser un hermano. Sí va a la iglesia, pero ese no es un hermano, no es un pastor, esa es otra cosa. Y usted enséñele la palabra para que la gente empiece a despertar. Pero lo que ocurre es que como la gente quiere andar de la misma manera, pues por eso van a esos lugares, donde ya se sabe la vida que lleva ese líder, ese pastor. Y ahí está la gente porque ellos no están amando a Dios ni su palabra, ellos se aman a sí mismos. Ellos quieren andar en sus caminos y entonces no les interesa la santidad ni la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debe de cuidar un líder de sí mismo? Por lo menos dos cosas. Miren, primera de Pedro capítulo 5, versículo 2. Hay dos cosas y Pablo habla de eso aquí, pero leamos este versículo. Primera de Pedro 5, versículo 2. Dos cosas que Pedro menciona aquí. Pablo, hemos hablado de eso ya la semana pasada, pero un líder, un pastor, nosotros debemos de cuidarnos a nosotros mismos de estas dos cosas en forma especial.
Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 dice: apacentad el rebaño de Dios que está a vuestro cargo, cuidándolo, como dice, hermano, no por la fuerza, sino de buena voluntad según Dios. Cuando un líder comienza a usar la fuerza, ¿está haciéndolo según Dios? No. Dice, cuidándolo no por la fuerza, sino según Dios, dice. Y lo segundo que dice, no por ganancias, sino de corazón, con sinceridad. No por ganancias, no por dinero, no por favores. Entonces, un peligro que tiene todo líder, hermanos, y no nos escapamos ninguno, es el peligro del poder, como se llama aquel libro. Es el peligro de abusar del poder, porque todo liderazgo, sea líder de un grupo pequeño, sea líder de un ministerio, sea un líder de la zona, sea un pastor, sea quien sea, todos corremos el peligro de abusar del poder que esa posición nos da, ¿o no, hermano? No, tenemos que tener esa conciencia constantemente, vigilarnos a nosotros mismos, es lo que Pablo les está diciendo. Porque si ustedes no vigilan de ustedes mismos, les dice, se van a levantar de en medio de ustedes. De ustedes mismos se van a levantar con un corazón malo y van a empezar a golpear el rebaño. Van a comenzar a hacer cosas que no deben de hacer. Entonces todos corremos ese peligro. Y Pablo dice en el versículo 30, ¿verdad? Dice, de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué? Para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Cuál es la manera de arrastrar a la gente hacia nosotros mismos? ¿Saben cuál es la manera, hermano? Endiosándonos. Endiosándonos. Por eso es que los falsos pastores, o sea, se endiosan, hablan de sí mismos, para empezar, y se presentan como casi semidioses, con poderes para sanar, con poderes para botar a la gente, con poderes para hacer milagros, y se presentan y se venden de esa forma porque se están endiosando para que la gente los siga. ¿A quiénes? A ellos, para que la gente dependa de ellos, como los grandes consejeros, para que la gente dependa de ellos. Pero la manera cristiana de llevar a cabo el liderazgo es Cristo, presentando a Cristo. De Él dependemos y de su palabra, hermano. Amén, hermano. De Él dependemos y de su palabra. Pero entonces un líder corre el peligro de endiosarse. Y entre más dones tiene una persona, más peligros tiene de endiosarse. ¿Para qué? Para que todas las miradas sean puestas en el líder, en el pastor, y que la iglesia gire alrededor del pastor o de los pastores. Pero la iglesia debe de girar alrededor de la palabra de Dios, de la escritura. Debe de girar alrededor de Cristo la iglesia. Entonces, hermano, dice, para arrastrar a los discípulos. Este es el gran problema. Tenemos los grandes pastores de nuestro país. Vea quiénes son. Los admirados de la gente. Entonces, ¿cómo no vamos a estar así? ¿Cómo no va a estar la iglesia así? Pero la palabra es lo tangible que Dios nos ha dado. La palabra es lo tangible, hermano. Entonces no son las ideas de los pastores, es la palabra de Dios. No es la sabiduría de los pastores, es la sabiduría de la palabra de Dios. Claro, Dios nos ha puesto para expresar esa sabiduría y nos ha dado una responsabilidad, pero los pastores, los líderes, cada uno de nosotros debemos de cuidarnos de no que la gente ponga su mirada en nosotros, porque al hacer eso nos estamos endiosando
Y dice Pablo, deben de cuidarse de eso. Entonces cuando ya me siento Dios, comienzo a creer de que yo domino a las personas, que yo mando a las personas y que las personas me tienen que dar cuenta a mí. Y ese es el peligro del liderazgo, uno de los peligros. Y debemos de cuidarnos los líderes de estas cosas. Entonces, por ejemplo, si un líder de un grupo pequeño hace sus cosas a su manera y no como estamos tratando de hacerla en la iglesia, ¿qué está haciendo? Lo que estamos hablando, porque está creyendo que él sabe más, que él a saber qué, que él... Entonces, como decíamos la vez pasada, si alguien quiere, pues mejor vemos y lo apoyamos y que vaya a plantar una iglesia, ¿verdad? ¿O no, hermano? Mejor le ayudamos si alguien tiene un llamado a plantar una iglesia, ¿verdad, hermano? Mejor le ayudamos. Pero tenemos que cuidarnos todos de esto, dice Pablo. Ustedes, le estaba hablando a los meros de la iglesia de Éfeso. Cuídense ustedes, les dice, por su bien y por el bien del rebaño. Entonces, otra cosa que pasa, hermano, en el abuso del poder que se puede dar, y lo vemos aquí en nuestro medio, es usar nuestra posición para seducir a mujeres de la iglesia. Por eso encontraron al pastor ahí en el motel el otro día. Aquí tenemos pastores conocidísimos. Ya llevan tercer matrimonio. ¿Y con quién se casó? Con una hermanita de la iglesia. Es que mire, esa era una buena diaconisa, hermano. Mi mujer viera que ella ni a la iglesia quería ir. Ah, de veras. No, es que la diaconisa, mire, hasta predicar, ella sí va a ser ayuda idónea para mi ministerio. Pero mi esposa, ella no sabe predicar, no tiene liderazgo. Entonces, mire, dice Pablo, en 2 Timoteo 3:6, dice, porque de estos, dice, son los, hablando de estos mismos, ¿verdad? Que estamos hablando, son los que se meten en las casas. Dice, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Claro, las mujeres estas que están en la iglesia tampoco son muy espirituales, que se diga. ¿O no, hermano? Dice, Pablo le llama mujercillas. Nunca llegan al conocimiento de la verdad. Pablo por eso dice, hablando de los ancianos, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Entonces, un líder, lo primero que debe de estar cuidando es su matrimonio, su esposa, su esposo, su esposa. Lo primero que debemos de cuidar, nuestra relación matrimonial. Amén, hermanos. Pero si alguien no tiene una buena relación matrimonial, ¿qué va a pasar cuando aparezca una mujercilla en medio de la iglesia? Y comience a caminar algo así, ¿verdad, hermano? Jóvenes, tengan cuidado. Entonces, el matrimonio debe de cuidar el líder, su hogar. Debe de darle lugar, el valor que tiene. Por eso, por ejemplo, ¿qué esperamos de un joven soltero a quien tiene liderazgo en la iglesia, hermano? Que no ande noviando, ¿verdad? Imagine, el pastor de jóvenes hoy anda de novio con la Sinforosa, ¿verdad? Después dejó a la Sinforosa llorando allá y se fue de la iglesia porque el pastor de jóvenes la desechó, la aborreció. Y ya anda hoy con la Cleopatra. Y así. Un montón de novias que tienen los líderes de jóvenes en la iglesia. Entonces, claro, si alguien quiere andar de novio, pues nosotros, está bien, pero los líderes
No puede, un líder en esta iglesia no puede haber un líder que ande de novio y le vamos a dar liderazgo porque es parte de nuestros valores, ¿verdad? De nuestros valores no negociables. Pero alguien que ande ahí de novio. Pero usted ve a los líderes solteros que tenemos, los pastores solteros, ¿cuál es su conducta en esto? Son ejemplares. Para el bien nuestro, hermano, para el bien de nuestras hijas. Bueno, Dios quiera que ellos se casen con una de nuestras hijas, ¿verdad? O de sus hijas, yo no tengo hija. Pero, pues sí, tenemos que cuidar el rebaño porque cada oveja es preciosa. Vale la sangre de Cristo, hermano. ¿No le da un aplauso usted al Señor? Cada oveja es preciosa delante de Dios. Ahora, lo otro, hermanos, que dice que debemos de cuidarnos los líderes, es de no hacer nuestra labor por interés económico. Por eso, hermanos, la semana pasada hablamos mucho de esto, porque Pablo dedica, ¿verdad? Más adelante en el versículo 32, 33, 34, 35, da su testimonio de su conducta financiera. O sea, dos cosas: debe de cuidar del abuso del poder el líder, y debe de cuidar su conducta financiera. Entonces, por ejemplo, no deberíamos de poner un líder que está todo endeudado. Imagínense un pastor todo endeudado. Tiene las tarjetas topadas hasta saber hasta dónde. ¿Qué va a pasar con un pastor así, hermano? Más vulnerable uno a la tentación, a presionar o a hacer cosas que no debemos de hacer. Por eso Pablo Pablo da su ejemplo y le dice: cuídense de ustedes mismos. Cuídense de ustedes mismos. Entonces aquí hay un peligro para todo líder, para todo pastor, hermano, porque el pastor se supone que somos o son los que más se sacrifican en un momento dado, los que ponen de su bolsa. El líder le toca eso. Un líder de verdad nos toca eso. Y el que tiene amor por la oveja, por el ministerio, por la obra de Dios, y uno pone. Porque puedo dar muchos testimonios, pero mejor no hablo porque voy a hablar de mí mismo. Pero eso nos toca. A los que queremos liderazgo. Ahora, el peligro es porque Pablo está hablando, ellos estaban lindos, los pastores, los líderes, estaban lindos todo. Pero él les está hablando de los peligros que podían venir en el camino y que ellos como obispos debían de proteger al rebaño de estas cosas, de que tenían que tener conciencia, visión de esto. Y cuidarse a ellos mismos de estas cosas para no ser tentados, para no ser vulnerables al ataque satánico. Entonces, pero un peligro es lo que Pedro le dijo a Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Jesús le dijo, a ver, que a Pedro le empezó a hacer así el estómago, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Quizás no había comido, a saber, no había almorzado el Pedro, ¿verdad? Y dijo, bueno, dijo yo, ¿está serio esto, verdad? Porque a veces nos toca. Y jóvenes y hermanos, si queremos liderazgo, queremos hacer la obra de Dios, a veces el Señor nos va a probar y a veces nos toca aguantar un poquito de hambre quizás para probarnos, no porque Él no tenga para darnos. Él nos prueba. Y entonces Pedro le dice, Señor, le dice, mira, todo lo he dejado por ti, le dice, y mira cómo está, hombre, todo lo he dejado por ti, Señor. Y el Señor le dice, ¿por qué Él es tan bueno? No, le dice, si 100 veces más vas a recibir en esta vida y en la vida venidera, la vida eterna.
Pero es una tentación de en un momento dado reclamarle al Señor, Señor, mira cómo estoy, cómo me tenés. Los líderes o cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Señor, hoy que soy tu hijo, no me sale trabajo. Hoy que estoy con vos, me echaron del trabajo. Hoy que estoy con vos, mira aquí, salteado voy, no puedo pagar esto y lo otro. Hoy que estoy con vos, no me salen los negocios. Hoy que quiero hacer las cosas correctas. Si eso pasa porque Dios nos quiere a probar, a ver si de verdad vamos a caminar con Él. No le dijo el Señor a Israel, los probé en el desierto para ver si habrían de andar en mis caminos o no, les dijo. Entonces, por eso, hermanos, muchas veces, bueno, yo he escuchado muchas veces, yo no le pongo mucha atención a eso, pero los hermanos a veces decimos, ¿verdad? Decimos nosotros, no, si yo aquí yo tengo derecho, decimos, aquí en la iglesia. ¿Y por qué, hermano? Yo vine a picar piedra aquí, hermano. Yo piqué piedra aquí. Allá a mí me cuesta esa cancha, a mí me cuesta ese edificio, me cuesta la nave esta, yo la conseguí. Yo, hermano, y pues tengo derecho. Hermano, esas son las tentaciones de que uno piense así. Y cuando uno piensa así ya se sale de la gracia de Dios. Amén, hermano. Claro, la mayoría de nosotros nos ha costado esto. A uno más que a otro. ¿Verdad? Nos ha costado. Imagínense, hermano Mauricio, que como fundador, claro, él le costó un montón. Su familia. Mucho, bueno, Neni que está hoy de regreso, ¿verdad? Hasta se quebró la pierna por aquí en un hoyo de estos, ¿verdad, Neni? Vaya. Ahí dejó una astilla de hueso. Y así ustedes han ofrendado, hemos diezmado, hemos trabajado, hemos puesto, hemos hecho. Pues sí, pero ¿esto de quién es, pues? Es del Señor. Por eso usted ya no ande pensando que esto es de los pastores. Eso, si alguien habla así, tápele la boca rápido. Es una mentira, no puede ser. Y si eso es así, vamos mejor hagamos otra iglesia. Pero nosotros ya nos vamos a ir. Y usted también se va a ir con nosotros. Y vámonos al cielo, ¿verdad? Como dice el hermano Mauricio. Pero ¿qué queremos? ¿Por qué damos? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué invertimos? ¿Por qué hacemos todo eso? Para que nuestros hijos, los jóvenes, ustedes jóvenes, que de ustedes el Señor levante un liderazgo nuevo, mejor que nosotros, que levante otros pastores mejores que nosotros y que la iglesia va a prevalecer hasta que el Señor venga. Nosotros ya no vamos a ir, pero la iglesia va a seguir y va a seguir y va a seguir. Y si a algunos nos toca sembrar con lágrimas y otros van a cosechar, gloria a Dios, hermano. No se enoje, no se preocupe. Si a usted el Señor le va a dar su galardón por lo que sembró, no por lo que cosechó, porque a usted no le tocó cosechar. Pero a usted el Señor, Él no es injusto para olvidarse de la obra de amor que habéis hecho por Él, dice el Señor. Él no es injusto, hermano. Démosle un fuerte aplauso. Pero hermano, los líderes debemos de cuidar nuestra salud financiera. Amén, hermanos. A mí me hablaron de eso. Yo entendí eso cuando el Señor comenzó otra vez para que pudiera dedicarme a tiempo completo. Yo no sabía que el Señor me iba a mandar para acá. Pensé que a la unión nos iban a mandar. Entonces, una cosa que el Señor me habló y que cuando iba a dar ese paso que tenía que trabajar en poner lo más saludable en mis cuentas y pagar muchas cosas que debía. Pero la cosa es, lo que Pablo les está diciendo es que deben de mantenerse así. Mire, leamos aquí en Ezequiel y vamos a concluir.
Ezequiel 34. Mire lo que le dice Ezequiel a los pastores, hermanos, de Israel. Ezequiel 34, versículo 2. Dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. ¿Quiénes eran los pastores de Israel? Los reyes, los profetas, todos ellos. Dice, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños, dice. Coméis la grosura y os vestís de la lana, a la oveja engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella. Es lo mismo que estamos hablando, lo mismo que Pablo está hablando, lo mismo que Pedro habló, como leímos. Dice, se han enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y por eso, dice, andan errantes por falta de pastor. Y son presa de todas las fieras del campo y están dispersadas. Y sigue y sigue y sigue. Usted puede terminar de leerlo en su casa. Pero hermanos, concluyendo esta mañana, en el libro de los Hechos dice que ellos alababan a Dios porque tenían el favor con todo el pueblo. Y el Señor dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermano, ¿a dónde va a añadir el Señor a los que salva, hermano? A la iglesia. ¿A dónde va a llevar el Espíritu Santo a los que Cristo lava con su sangre y los regenera? A la iglesia, ahí los va a llevar, porque la iglesia es el plan de Dios para cuidar a sus rebaños, con líderes piadosos, con líderes que aman a Dios, que entienden estas cosas y que nos cuidamos los unos a los otros. No hay otro lugar. Ahora confiamos en el Señor, que sus vidas, hermanos, y usted que no es miembro de la iglesia y visita la iglesia, confiamos que usted se puede establecer en esta iglesia. Y que el Señor nos dé como liderazgo la gracia para servirle y para cuidarla, para guiarle a Cristo, para guiarle al Señor, para que usted ame a Cristo por sobre todas las cosas, que le sirva a Él hasta los últimos días de su vida. Hermanos, sentimos esa gran responsabilidad muy grande que el Señor nos ha encomendado de cuidar el rebaño, de proteger el rebaño. Y confiamos, como dijo Pablo, en la palabra, dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarlos y hacerles una casa espiritual donde Dios sea alabado y una casa de oración para todas las naciones. Bueno, para que nosotros seamos de bendición a esta ciudad y seamos de bendición hasta lo último de la tierra. Vamos a orar y vamos a tomar la comunión, hermano, esta mañana. Vamos a tomar la comunión. Gracias, Jesús.